Hoy ya está terminando Yom Kippur. En realidad se llama Yom Kippurín. Kippur es singular, Kippurín es plural. ¿Qué significa Kippur? Día de expiación. Día de expiación. Un día que Dios había determinado para expiar los pecados de todo el pueblo. En la Pascua, el sacrificio es personal. En el día de expiación, el día de Yom Kippur, el sacrificio es por toda la nación de Israel, no es por uno individual, sino que es todo por. Por eso dice que no se afligía en ese día, le iba a cortar el pueblo, porque no se consideraba parte del pueblo, no le importaba el pueblo. O sea, es una fecha en que todo el pueblo, si bien había pecados personales, uno debía afligirse por los pecados de todo el pueblo, porque lamentablemente los dirigentes pecan o instruyen mal o hacen cosas y todo el pueblo pasaba y pecaba. Entonces es un día de redención nacional, de expiación nacional. Eso es lo que es Yom Kippur, y es en plural en realidad, porque no se hacía una sola expiación, sino que se hacían varias expiaciones en el día. Una expiación por el altar, una expiación por el tabernáculo y después una expiación. La expiación por el sumo sacerdote y la expiación por todo el pueblo. O sea, había varias cosas que pasaban ese día. Ahora, yo traje un videíto porque todo pasaba alrededor del tabernáculo y quizás no todos sepan cómo era el tabernáculo. Entonces dura 1 minuto el video. Es una animación en 3D más o menos de cómo se veía el tabernáculo. Así que ahora se los paso. Acá. Ese es el altar que estaba. Espera, vamos a volver un poco. Hasta la flecha. ¿Ven la flecha? Ahí está. Bueno, volvemos al principio. Cuando Dios, en el libro de Éxodo, el pueblo de Israel sale de Egipto en el libro de Éxodo, y termina el libro de Éxodo cuando construyen el tabernáculo. Y la nube de humo desciende sobre el tabernáculo, y la idea que en el libro de Éxodo es que, está bien, yo voy a habitar entre el medio de ustedes. Entonces, Dios da instrucciones de un tabernáculo con un patio exterior que estaba delindado por, bueno, todas estas eran de bronce, las columnas que estaba toda la vuelta. El patio, todo lo que estaba adentro, y adentro del patio estaba, vamos a ver, el altar, el lavacro y el tabernáculo en sí. Y estaba en el medio del campamento. Y Dios quería habitar en medio de ellos. Entonces el libro de Levítico empieza y Dios llamó. Por eso se llama Levítico, es Vaikra. Y Dios llamó, eso significa Levítico, ¿sí? Y Dios llamó a Moisés y le empieza a dar instrucciones. Bueno, voy a habitar en medio de ustedes, pero Dios es un Dios santo. Dios es un Dios que quizás nunca entendamos a full lo que significa la santidad de Dios, ¿sí? Pero la verdad es que Dios es un Dios santo, y Dios dejó claro que cualquiera que se acerque a Él, cuando Él habita en medio del pueblo, en medio de la santidad de Él, iba a morir indefectiblemente. No podía. Entonces, ¿cómo iba a ser el pueblo para acercarse a un Dios santo? ¿Y cómo iba un Dios santo a habitar en medio de todo el pueblo que había pecado? ¿No? Entonces, esa es la pregunta. Entonces así empieza el libro de Levítico, diciéndole al pueblo los requerimientos que necesitaba el pueblo para poder acercarse a Dios. Y ahí está, leyó la Neri el versículo hoy de ser santos porque yo soy santo, y él muestra cómo llegar a esa santidad. Las leyes de santidad, están todas en Levítico, ¿sí? Bueno, pero la cosa es que Dios dispone el tabernáculo donde Él iba a manifestar su presencia, donde iba a centrarse todo lo que iba a ser los holocaustos, los sacrificios,
la manera de que el pueblo pueda llegarse a él, la manera donde él iba a hablar al sumo sacerdote o a Moisés, iba a comunicar todas las cosas, ¿sí? Entonces la vida de Dios entre el pueblo pasaba acá en lo que sería el tabernáculo, delimitados por esto, que nadie podía pasar ahí más que los sacerdotes cuando hacían ciertos requerimientos, ciertos bautismos, tenían que limpiarse, consagrarse, ¿sí? Arielo, y Sí. todo eso eran telas y pieles. Todo esto eran telas y pieles que estaban alrededor, y ya vamos a ver que el tabernáculo estaba hecho de las columnas de oro, de madera de acacia recubiertas en oro, y adentro todo tablas de oro, de acá de madera, el piso todo, bañadas en oro. Es algo muy... Por fuera veías telas, pero por dentro era algo impresionante, ¿no? Entonces, bueno, para que nunca lo vieron, cómo se vería el tabernáculo. A ver. Entonces este es el altar donde se hacían los sacrificios, de toda una pieza de bronce. Este es el lavacro porque antes de entrar al tabernáculo debían lavarse y se miraban de un bronce altamente pulido, era eso. Y debían lavarse, ver que no tengan nada, ninguna suciedad antes de entrar. Bueno, ya eso es adentro. Había tres cosas adentro. Y es así, porque se entraba del este, o sea, desde allá. Entrábamos y acá estaba la menorá o el candelabro de 7 brazos, que son, el Apocalipsis dice que son los 7 espíritus de Dios. Del frente, si yo entro acá tengo el candelabro, hacia el frente está el incensario de oro, donde se prendía el incienso a la mañana y al atardecer. Se ponía incienso que lo representaban en Apocalipsis también, que son las oraciones de los santos. Era la hora de oración. Entonces, a la mañana era un sacrificio, la hora de oración, se prendía el incienso. Y a la tarde también, hora de oración con el incienso. Y de este lado, que ya le va a mostrar, una mesa, donde había 12 panes, los panes de la proposición, que son uno por cada tribu de Israel. Ese es el lugar santo, dentro de la carpa, ¿no? Todas las paredes de oro pulido, entonces todo brilla muchísimo dentro, ¿no? Esa es la mesa de los panes de la proposición, que estaría de este lado. Y este es el altar de incienso y ahí pasa al lugar santísimo, donde lo único que había era el arca del testimonio. El arca del testimonio es lo más santo, que es lo que en teoría se tiene que encontrar, que el anticristo se tiene que sentar arriba del arca del testimonio, ¿no? Pero dentro del arca del testimonio había tres cosas: la tabla de la ley, una urna con el maná y la vara de Aarón, que representa cuando el pueblo se rebeló. Todo eso está metido ahí. Y la tapa se llamaba el propiciatorio. Propiciatorio quiere decir un lugar donde se hace misericordia, donde se tiene misericordia, ¿sí? De hecho, cubierta por querubines. Y ese era el trono de Dios, ¿sí? Ahora, el lugar santísimo donde está esto se entraba una vez al año, y el sumo sacerdote, en el día de expiación, el día de Yom Kippur. Y yo les voy a explicar el momento en el que pasaba. Bueno, ahí termino. Cortito, pero es simple, ¿sí? Entonces, vamos acá. Disculpa, Ariel. Sí. El arca también tenía cajas adentro, partes, ¿no? Que tenían... Era una parte caja vacía. De acacia. Claro, el tabernáculo,
El arca del pacto era una caja hueca, hecha de madera de acacia, recubierta en oro por dentro y por fuera. ¿Sí? Bueno, se puede enseñar mucho porque la madera habla de la humanidad y el oro también de la divinidad, y representa a Yeshua, ¿no? Que es humano y divino. Y dentro del corazón, lo que había dentro era la ley, el maná, que es el alimento que Dios daba, y la vara de Aarón, que es la sujeción, lo que sería lo contrario de la rebeldía. ¿Sí? Bueno, lo que pasa en este día de Yom Kippur, Perdón, ¿y eso en qué lugar lo dirigen ellos? eso lo elegían estaban en el desierto. Sí. Entonces Dios dice, bueno, voy a habitar en medio de ustedes, y todas las tribus la rodeaban, estaban en medio del campamento. ¿Pero en qué zona, en qué lugar, en qué sitio? En donde iban por el medio del desierto. Ah, donde ellos iban, ellos lo iban armando. Cuando vos lees el libro de Números o de Deuteronomio, Sí. el arca del pacto se levantaban, la nube se levantaba del arca del pacto, Y ellos levantaban y ellos, eso, los levitas, trasladaban, digamos. claro, tenían todos, los cubrían con cortinas especiales de distintos colores, y lo llevaban hasta el próximo, y ahí lo armaban nuevamente. Hasta que entró en la tierra prometida y estuvo mucho tiempo en Silo, en un lugar. Hasta que después se arma el templo por Salomón. Físico, digamos. Templo físico, pero eso ya son casi 1000 años después, 500 años después de esto. En el día de expiación, se centraba todo acá. El día de expiación no había que hacer nada. Las personas no tenían que hacer nada. Era algo todo tenía que hacer el sumo sacerdote. El trabajo era del sumo sacerdote. Y sabemos que el sumo sacerdote era ungido porque era imagen del sumo sacerdote, del ungido que iba a venir, que era Yeshua. ¿Sí? Entonces él cumplía la función de Jesús o de Yeshua, el sumo sacerdote en el tiempo antiguo. Era una imagen que Dios había puesto. Y el sumo sacerdote, ya vamos a ver la vestimenta que tenía. Pero básicamente lo que hacía, ustedes pueden leer Levítico 16 en sus casas y ahí van a encontrar todo el trabajo detallado de cómo era. Pero tenían que traer, había varios sacrificios que pasaban ese día, pero el mayor del sacrificio de expiación por el pueblo era llevado a cabo por dos machos cabríos, que deben ser idénticos, deben ser iguales, de un año sin defecto. Los traían al sacerdote y echaban suerte sobre ellos. Estaban los dos cabritos de expiación y bueno, echaban suerte sobre esos cabritos, pero ya vamos a hablar más. La cosa es que el sacerdote entraba, el sumo sacerdote una vez al año con una vestimenta especial, que también ya vamos a leerlo, pasaba al lugar santo, que ahí entraba siempre los hijos de Aarón para prender la menorá, porque nunca se podía apagar el fuego, cambiar los panes una vez por semana, prender el altar de incienso. Y el día de expiación lo que hacía es llevaba el sumo sacerdote una pala con las brasas del altar de incienso en la mano, como un incenciado chiquitito, y lo llevaba al lugar santísimo. Y ahí lo prendía y ponía el incienso y se llenaba de humo. Porque Dios dijo, no vaya a ser que yo me manifieste y él me vea mi presencia y muere. Entonces lo cubría de todo con el incienso, que es el incienso, recordemos que representa las oraciones. Entonces, por eso es un día ¿cómo se llama? Que decíamos de negación, de aflicción. Representaba el pueblo afligiéndose por el pecado de ellos, ¿sí? Muy bien, entonces todo esto pasa. Ya vamos a volver, pero quería mostrarles esto acá antes de... voy a tratar de hacerlo cortito, pero también quiero explicar porque mucha gente todavía no sabe lo que está acá, cómo era el servicio en el templo, ¿sí? Todos los servicios, toda la vida espiritual pasaba acá. Los sacerdotes enseñaban la ley desde acá a todo, ¿sí? Pero muy bien, estamos hablando de expiación. ¿Pero qué significa expiar? ¿Qué opinan que es expiar? Purgar. Purgar, muy bien, una definición de expiar es purgar. La palabra es kafar. Y significa cubrir, ¿sí? Básicamente la raíz es cubrir. Pero fíjense, tiene varias, ¿no? Condonar, aplacar, cancelar, anular, apaciguar, aplacar, corregir, evitar, hacer expiación, expiar, limpiar, pacto, perdonar, propicio, purificar, reconciliar,
reconciliación, satisfacción. Muy bien. La expiación no solamente es perdón de pecados, ¿sí? La expiación tiene que ver con la limpieza, la pureza. Porque acuérdense que tenían que hacer expiación por el tabernáculo. Tenían que cubrir con el tabernáculo. Expiación por el altar, que lo vimos al principio, donde se hacen los sacrificios. Y expiación en el lugar santísimo. Y eso no había pecado, pero era por la inmundicia de los hijos de Israel. Ya vamos a verlo, ¿verdad? Entonces, expiación no significa únicamente perdonar pecados, sino también limpieza. Fíjese lo que dice Levítico 16:16. Así purificará en el día de expiación, ¿no? El santuario. Purificar es la misma palabra que expiar. Escafar también, ¿sí? A causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados, de la misma manera que así hará también el tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Acuérdense que cuando Dios dice en la Biblia que el pueblo pecaba y mancillaba, ¿qué cosa? La tierra. Es como que el mismo pecado, la idolatría del pueblo, contaminaba la tierra, ¿sí? Ahora, yo acá le puse una cosa. Pecado es igual a impureza, ¿sí? Uno peca, queda impuro. Pero uno puede estar impuro sin pecar. No es lo mismo estar impuro que pecado, ¿sí? Cuando uno tocaba a un muerto, antes quedaba impuro. Pecaba no, pero no se podía presentar ante Dios el tabernáculo porque contaminaba el tabernáculo. O el contacto con la sangre quedaba impuro. Y muchas cosas, un leproso quedaba impuro, ¿sí? Y ellos tenían que salir fuera del campamento para no contaminar a otras personas que llegaban al tabernáculo. O sea, si Dios quería que evitarlo entre ellos, Dios era santo y estaban todas estas leyes, ¿no? Entonces la expiación no solo limpiaba el pecado, sino que también limpiaba todas las impurezas que los hijos de Israel hubieran contaminado el tabernáculo o la tierra. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, puse esto porque los leprosos quedaban fuera del campamento y eran impuros. ¿Se acuerdan cuando Yeshua caminaba en la tierra y sanaba a los leprosos? Decía, no decía los sanaba, sino que ¿qué cosa hacía? Los limpiaba. Los limpiaba. Era una limpieza. Está la sanación, ¿sí? Pero después lo mandaba que cumpla con los rituales para presentarse en el sacerdote. Y hay una pregunta acá en Proverbios que dice: ¿quién podrá decir yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Y la respuesta ¿qué es? Nadie. Pero miren lo que dice Juan, 1 Juan 7:9, 1 Juan del 7 al 9. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y ¿qué cosa más? Y limpiarnos. Las dos cosas. Nos perdona y nos limpia de toda nuestra maldad. ¿Sí? Entonces, ¿quién puede limpiarse de sus pecados? Nadie. Pero aquel que confiesa sus pecados, y confesar significa apartarse, y como dice el versículo 7, y anda en luz como Él está en luz, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todos nuestros pecados. ¿Sí? Muy bien. Entonces, volviendo al tabernáculo. Aarón tenía que traer una ofrenda por el pecado, por su pecado, porque era un hombre. Y Aarón, el que era el hermano de Moisés en ese tiempo, y después los sucesivos sumos sacerdotes, debían ofrecer un sacrificio por sí. ¿Por qué? Porque el pecado del sumo sacerdote, ¿sobre quién caía? Sobre el pueblo. Miren, si el que peca es el sacerdote ungido, o el sumo sacerdote, haciendo con ello culpable al pueblo. O sea que el pueblo quedaba culpable. Qué cosa, ¿no? Pero como era una imagen prototipo de Yeshua, de Jesús, si Jesús hubiera pecado, ¿qué hubiera pasado?
no solamente el pueblo de Israel quedaba impuro, condenado, sino que todo el mundo. ¿Sí? Por eso era tan importante. Y él se sacaba las vestiduras de esplendor y gloria, así las llaman la Biblia, y se ponía vestiduras de lino blanco que era lo común, lo que todos los sacerdotes usaban. Entonces esta era la vestidura del sumo sacerdote que usaba todos los días, menos en el día de expiación. Que él se sacaba esa vestimenta y se vestía igual que los demás. ¿A quién le suena? ¿Qué dice Filipenses? Que él abandonó todo el esplendor que tenían, se despojó de todo el esplendor y se hizo como unos siervos como nosotros. ¿Sí? Y bueno, y traían dos carneros, uno para Yahweh y otro para Azazel. Y eran dos machos cabríos, dos cabritos, varones, y los elegían, ¿no? Tiraban suertes. Uno era el que iba a ser sacrificado en expiación, y otro el que se iba a dejar libre más adelante. Y fíjense lo que dice Levítico 16:21. Y pondrán sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él toda la iniquidad de los hijos de Israel, y todas sus rebeliones, y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a la tierra inhabitada, y dejará de ir el macho cabrío por el desierto. Entonces estaban los dos machos cabríos, elegían, tiraban suerte, y el que caía para Yahweh era el que iba a ser sacrificado. La sangre de ese sacrificio iba a ser la que iba a purificar, iba a entrar hasta el lugar santísimo y iba a rociar 7 veces sobre el arca del pacto. ¿Sí? El otro macho cabrío, el sacerdote, el sumo sacerdote, ponía las manos y confesaba los pecados del pueblo y lo dejaba ahí. Ese es el macho cabrío para Azazel. Azazel, bueno, hay controversia. Porque Azazel es uno de los, cuando habló de Enoch, el César, en el libro de Enoch, Azazel es un hombre de los líderes de los ángeles caídos que se rebelan contra Dios. ¿No sería como un demonio? Un demonio grande. Pero Azazel también significa dejar ir. Sería el macho cabrero, a él que lo dejan ir. ¿Sí? Entonces, el macho cabrío que se va, significa. Y la idea es la siguiente, que el mismo cabrito que muere es el que se lleva el pecado. Es lo que veo yo, ¿no?, en la simbología de esto, porque ambos simbolizan a Yeshua. El que es sacrificado y el otro que queda vivo. O sea, el primero que muere es el que vive, porque Yeshua murió y también vivió. Y él llevó el pecado lejos. Sacó el pecado del campamento, porque él llevaba el pecado, el cabrito el pecado de Israel, fuera del campamento. Esa es la idea. Una pregunta, hay algo que yo no tengo claro. El tema de que sea uno para Yahweh y otro para Azazel, ¿así lo mandó Dios? ¿Sí? Sí, está en un versículo anterior. Sí, todo esto está en el capítulo 16, que es la instrucción para el sumo sacerdote. Eso tiene que ser todo el sumo sacerdote, ¿no? Y esto es lo que me pareció también muy interesante, que una vez lo había compartido yo. Había dos machos cabríos que eran iguales y se echaban suerte sobre ellos. ¿Se acuerdan en el juicio de Jesús, de Yeshua? Había dos personas, uno se llamaba, ¿cómo se llamaba? Barrabás. ¿Saben lo que significa Barrabás? No. Hijo del Padre, hijo de Dios. Y Jesús era el Hijo de Dios. Y se echaron suerte sobre ellos. La suerte que murió sobre Yeshua, y el otro quedó libre. Hasta la misma tipología está puesta de todo, ¿no? Se cumple la pie de la letra. Y otra cosa que también vemos acá, que lo enviará al desierto de la mano de un hombre destinado para esto, un hombre designado. ¿Quién fue el designado de llevar a Yeshua? Judas. Y hablaba con la cara el otro día, me decía, ¿sabes cómo se llamaba Judas? El nombre de Judas es Yehudá, que es Judá, la tribu de Judá, los judíos. ¿Sí? Los judíos es Yehudá, que fueron los encargados de entregar.
sea que todo tiene que ver con todo. Todo tiene que ver con todo. No hay nada porque sí. Entonces acá está el sumo sacerdote cargando sobre el macho cabrío que se iba a ir lejos los pecados del pueblo. Y miren lo que dice Isaías 53:6, lo que hizo Dios. Todos nosotros nos descargamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Y lo que estaba haciendo en ese momento, como el sumo sacerdote cargaba los pecados sobre el macho cabrío, el Señor estaba cargando los pecados de todo el pueblo sobre su Hijo. El que quedaba suelto yo lo interpretaba mal, pensaba que era como que el pecado, como que representaba el pecado que seguía en la humanidad. Sacaba el pecado del campamento, Sacaba del pueblo. del pueblo. Y en el caso de Barrabás quedó... Él quedó libre. Está bien, pero... Barrabás, acuérdense que... ¿Por qué fue? Lo que hace él es que consigue su libertad con el pecado del pueblo. Claro. Barrabás no era un... era un asesino, sí. Pero Barrabás era un judío celote. Los celotes, acuérdense que eran nacionalistas. Y estaban en contra del imperio. Entonces estaban ahí lo más bien, iban y hacían como los ataques suicidas de ahora que hacen los islámicos. Como hoy los talibanes. Los talibanes. Claro, iban y Se atacaban. inmolaban, Sí, digamos. sí, no necesariamente. Iban, mataban a algunos romanos y salían corriendo. Era un... Y después con el que hacían el sacrificio, con el que había muerto, sacaban sacarán fuera del campamento del becerro y el macho cabrío inmolado por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer expiación, y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol, y el que los quemare lavará sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua y después podrá entrar al campamento. Y ahí muy rápido. Pero era la idea que sacaban al macho cabrío afuera y lo quemaban fuera. ¿Sí? Miren lo que dice Hebreos 13. Porque Hebreos, acuérdense que está explicando el día de Yom Kippur. ¿Y qué pasaba? Porque se estaba por quedar sin templo. Entonces, por eso escribió Hebreos. Porque los cuerpos de los animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario, por el sumo sacerdote está hablando del macho cabrío que iban a matar, son quemados luego fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, ¿dónde padeció? Fuera del campamento. ¿Sí? Entonces, por eso Jesús. Y otra cosa es que todos los que estaban involucrados en la expiación quedaban impuros. Todos. Y Jesús, ¿qué pasó? Él ¿qué pasó? Él quedó impuro por nosotros. ¿Sí? Porque el monte donde fue el Señor crucificado estaba extramuro de Israel. Estaba fuera de Jerusalén. Estaba fuera del tabernáculo, sí. Estaba fuera. ¿Qué cosa? Todos los que estaban involucrados en el proceso quedaban impuros, así como Yeshua quedó impuro por nuestro pecado. ¿Sí? Y el Levítico 16:22 dice: hará expiación al sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre, y se vestirá con vestiduras de lino, las vestiduras sagradas. O sea, se sacaba toda la vestidura, se vestía con vestiduras de lino y hacía expiación. Pero fíjense lo que dice, acá lo puse: el sacerdote que sea ungido, dice, porque ungida la palabra Mesías, que fuere consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre, el Padre Celestial, se vestirá de vestiduras sagradas y hará la expiación por el altar, el tabernáculo y el pueblo. Hebreos 9 dice: pero ya estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no esta creación, sino por sangre, ni por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque acuérdense que el tabernáculo que hicieron acá es copia de ¿cuál? Del celestial. ¿Sí? Entonces, Yeshua no entró en el tabernáculo terrenal, sino en el celestial con su propia sangre.
para hacer pecado por nosotros. Porque si la sangre de toros y los machos cabríos y las cenizas de becerras rociadas a los inmundos santifican para purificación de la carne, o sea, lo que está diciendo, lo que eran purificaban o limpiaban ¿qué cosa? El exterior, la carne, pero no podía limpiar la conciencia de los hombres. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis el Dios vivo? Porque si bien Dios había dado todas estas órdenes de sacrificios del día de expiación, no porque pudieran limpiar los pecados, ¿sí? Dios perdonaba los pecados, sí, pero era una forma de decir que año tras año había una deuda. La deuda estaba pendiente, hasta que esa deuda fuera saldada. Era un recordatorio. Año tras año era un recordatorio de que tenían que hacer sacrificios, que estaba el pecado. Pero una vez que entró en juego Yeshua, que fue el sacrificio perfecto, ya no hizo más falta sacrificio por la expiación. Porque Él mismo hizo la expiación perfecta. Porque ya no solo purifica nuestras carnes. Lo que hacía el otro era purificar la carne. Esto purifica nuestras almas. Y la primera palabra de la acepción de expiación es cubrir. Cubrir. Tiene que ver con la justificación. Claro. Cubrir justificando, ¿no? Entendiéndolo como justificación. Claro, porque la expiación que hace no te sacaba. O sea, vos sos pecador, o sea, no hay nada, no hay vuelta de hoja, ¿no? Te cubría. Te cubría para que vos no mueras estando en el tabernáculo, esa es la idea. O sea, vos estás ahí, la sangre te cubría y Dios no te mataba. En la presencia de Dios del tabernáculo. Tenían que estar cubiertos. Así igual nosotros no podemos acercarnos al Padre. Estamos cubiertos por la sangre de Yeshua. Entonces, si nos acercamos a Él es por la sangre de Yeshua, no porque nosotros podamos algo. Y siempre va a ser así. Arielo, Sí. y hoy por hoy, un habitante del pueblo judío que dice hoy, sábado, Sí. 30 de septiembre, voy a celebrar Yom Kippur, no sé si celebrar, pero bueno, voy a ir a participar de esta fiesta. En realidad ellos no la pueden hacer tampoco en forma completa, tal como vos lo leíste, porque no hay templo. Bueno, mirá. Y si no hay templo, no hay sacrificio, si no están los dos machos cabríos. Hoy por hoy no. Mira, la verdad es la siguiente. ¿Qué hacen ellos hoy? Ellos hacen lo que pueden hacer, la parte que le correspondía a ellos. Porque la parte que correspondía a ellos es hacer el afligirse. El recordatorio, bueno. Lo otro lo hacía el sumo sacerdote. No tienen sumo sacerdote, no tienen templo. En el tiempo de Yeshua tampoco había, lo podía hacer, no había arca. ¿Sí? Cuando fueron llevados a la cautividad en Babilonia, el arca fue llevada, fue escondida, está escondida. Y va a ser revelada al final de los tiempos, en los Macabeos. Entonces, en el tiempo de Yeshua tampoco había. Entraban, hacían todo el procedimiento, pero no había propiciatorio, no había quien haga. No había sumo sacerdote. Sí había sumo sacerdote, pero el sumo sacerdote que había era comprado por el pueblo romano. No era... Elegido. No, tal cual. Sí, estaba todo corrompido en el tiempo de Yeshua. Muy bien, y ahora ya queda poquito. El tema de los sacrificios, quería hablar un poco. La palabra para sacrificio es corbán. Y corbán significa acercarse. O sea, la idea de los sacrificios es acercarse. Yo me quiero acercar a Dios, no me puedo acercar a Dios ¿por qué? Por mi pecado. Entonces Dios proveyó el sustituto. ¿Sí? Entonces la manera de acercarme a Dios era a través de un sustituto, no un reemplazo. Un sustituto, es distinto. Por ejemplo, un profesor de mundo está enfermo, no puede venir y viene un sustituto, ¿no? Pero no es que tomó el lugar de él, momentáneamente. Entonces momentáneamente el animal, todos los sacrificios que traían, era eso, era un sustituto. Entonces la idea de sacrificio quiere decir acercarse a Dios. Esa es la idea del sacrificio, ¿no? Y Levítico 17 dice, porque la vida de la carne está en la sangre. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Porque es la sangre
en razón de la vida, la que hace expiación. ¿Se acuerdan cuando estábamos estudiando Génesis, con la creación del hombre? ¿Cuál es la creación para alma? Nefesh. Nefesh. ¿Y dónde estaba el Nefesh? ¿Se acuerdan? Que habíamos visto que en la sangre. ¿El alma dónde estaba? En la sangre. Sí, y es la vida. ¿Sí? La palabra para vida acá es Nefesh. ¿Sí? Porque la Nefesh, el alma de la carne, lo que hace vivir a la carne, es la sangre. Entonces la idea de que cuando uno presenta el sacrificio no es que uno presenta que Dios quiere una muerte. Dios quiere la vida. ¿Se entiende? Entonces, acá lo puse para no olvidarme. La vida tenía que ser traída al altar. Él nos quería ahí, pero no podíamos acercarnos porque íbamos a morir, ¿no? Entonces uno traía el animal, confesaba sobre él, lo sacrificaba y se lo daba al sacerdote y el altar. Y literalmente dice la Biblia que ese sacrificio llegaba al rostro de Dios. Y esa ofrenda que llegaba a Dios lo representaba a cada uno. Por tanto, tú estabas en la presencia. Entonces, cuando uno traía el sacrificio, traía la vida del animal, como él. El sacrificio era quemado en el fuego, y esa vida que era puesta en él, te lo representaba a vos ante Dios. ¿Sí? Esa es la idea. Y es lo que Jesús hizo por nosotros. Nosotros no podemos entrar directamente a la presencia de Dios, sino que Jesús nos trae a la presencia de Dios. Y miren lo que dice Hebreos 10:19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo, donde está el trono de Dios, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que nos abrió a través del velo, esto de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de la mala conciencia con la sangre de Jesús y lavados los cuerpos con agua pura. Muy bien, eso era hasta antes que venga Jesús, pero una vez que Jesús murió, así que hermanos, os exhorto por gran misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo. En ningún principio se aplica. Ya no más con el sustituto de un sacrificio, sino por medio de Jesús. El fuego que representa, dice que Dios es un fuego consumidor. El fuego del sacrificio era el mismo Dios consumiendo el sacrificio. Y nosotros hemos presentado nuestros cuerpos no para morir, sino como instrumentos para el Dios vivo. Y acá terminamos. Con todo esto, Isaías 53, el corito que cantamos. El Señor quiso quebrantarlo, sujetándole padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Jesús, Yeshua, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará la iniquidad de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida, derramó su nefesh, dice ahí, derramó su sangre hasta la muerte y fue contado con pecadores, sabiendo él llevado el pecado de muchos y orado por transgresiones. ¿Sabían ustedes que cuando Yeshua moría, él estaba orando por nosotros? Por su pueblo. Y yo me preguntaba, bueno, ¿para qué tenemos que hacer todo esto si ya Yeshua fue el sacrificio de Yom Kippur? ¿Por qué Dios nos pedirá que nos fijamos un día como hoy, 2000 años después? Y encontré la respuesta hoy leyendo este texto. Porque dice, verá el fruto de la aflicción de su alma. Porque quizás Dios quiere que nosotros nos afligamos nuestra alma como Yeshua se afligió. Nuestra muerte. Pero la aflicción del alma de Yeshua trajo el fruto de todas las vidas de nosotros, que hoy podemos estar acá reunidos, ¿o no? Entonces, ¿qué más darle a Dios lo que podamos? Un simple ayuno, capaz. El que pueda, el que no puede, no puede, ¿no? Pero ¿cuánto más hizo Yeshua por nosotros? De su aflicción compró nuestro perdón. ¿Sí? Muy bien.
terminamos. ¿Quién quiere orar? Y terminamos. Señor y Dios, gracias te damos